¿Es legal una subida en un peaje del 67%? No, el aumento autorizado este año por la Mintransporte es de cerca al 9%, no del 67% como en Cisneros, ni 36% como en Aburrá ni de 33% como en Andes. Ministra, ¿será tan amable de hacer cumplir su propia resolución o me va a tocar poner una acción de cumplimiento para que haga su trabajo? Los peajes no suben por culpa de Petro, no coma cuento de la derecha y su prensa. Fueron ellos quienes por allá en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, crearon la famosa ley de peajes para privatizar las vías del país. Y fue en los gobiernos de Uribe, Santos, Vargas Lleras, donde se convirtió a Colombia en el país con más peajes de Latinoamérica, con 180, y el tercero con los peajes más costosos del continente. Y tras de eso, los amarraron con contratos de concesiones privadas a 30 y 40 años. El presidente Petro sí congeló la subida de los peajes en Colombia en 2023 por medio del decreto 050. Su gobierno evitó que subieran un 9% los peajes. Pero ¿saben qué pasó después? Estos privados, al ver que el presidente Petro congeló el precio de los peajes, presentaron 25 demandas al Estado colombiano que sumaban más de 10 billones de pesos en indemnizaciones como respuesta a la decisión del presidente Petro, que buscaba aliviar el bolsillo de los colombianos. Pero obviamente estos megacontratistas privados se iban a oponer, porque dejaron de devengar fortunas que devengan por unos meses gracias a estos peajes. Claro, la Contraloría, la prensa corporativa y las 11 concesiones privadas empezaron a presionar al gobierno, que se vio obligado a nivelar la alza de los peajes. ¿Para qué? Para no exponer al país a unas billonarias demandas que después nos tocaba pagar con nuestros impuestos, porque la letra chica de estos contratos de concesiones que firmaron los dueños de los peajes con los anteriores gobiernos les podrían dar la razón a los privados en los tribunales. ¿Qué se puede hacer entonces? Se preguntarán ustedes. Regular estos peajes vía Congreso de la República. Ya hay un proyecto de ley que llevó el pacto histórico, la coalición de gobierno en 2023, que busca crear unos lineamientos y condiciones para la fijación de las tarifas de los peajes, para regular los incrementos anuales de sus precios y las distancias mínimas entre un peaje y otro. O sea, regularlos, pero avanza a paso lento. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué intereses responden los congresistas de la oposición y del uribismo. Así que dejen de engañar a la gente, señores de la oposición y sus medios de comunicación, como Caracol Televisión, que hizo hace poco un informe sesgado y no les dijo a ustedes lo que les estoy contando acá sobre la realidad de los peajes y las concesiones. Este es el modelo neoliberal del país que ustedes construyeron y que el presidente Petro está tratando de arreglar, señores de la derecha. Compartan para evitar tanta desinformación al respecto. Aquí el problema es que los peajes son un negocio de los grandes monopolios. El principal dueño de peajes es Luis Carlos Sarmiento Angulo. A través de Corficolombiana, una de sus empresas de este magnate financiero, es dueño de varias de las concesiones. Y hay otros grupos de magnates que tienen el negocio de las vías. Significa que el Estado les entrega vías para que las mantengan en estado adecuado para movilizarse por ellas. No lo hacen muy bien, que digamos, como está demostrado con la vía al Llano, que es una de las concesiones que tiene el grupo Coviandes de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Tienen peajes altísimos, pero los mantenimientos de las vías no corresponden a las fortunas que hacen a través de este sistema de concesiones. Entonces Petro lo que hizo fue que congeló el aumento de los peajes, pero les ofreció a los magnates no que no les pagaba los peajes como debía ser, no nacionalizarlos, las vías, como por ahí dijo también una vez en un trino, pero que no toma ninguna medida de tipo práctico, así le llegue el agua donde le llegue. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Lo que nos anuncian es que como se congelaron los peajes, no subieron a partir del 1 de enero de 2023, se va a hacer un alza para recuperar esa alza que no se hizo, porque él les prometió a los concesionarios que los congelaba, pero a ellos les pagaba. No les ha pagado y anuncia que otra alza en febrero, en marzo, o sea, más el alza correspondiente al año, porque así está establecido en los contratos de concesión, que corresponde al IPC, a la inflación o algo más. Vamos a tener que los peajes van a subir en un 23, un 24%. Qué pena, mi gente, dañarles el 36 de diciembre y sobre todo en una ciudad bella que está de ferias, pero es que les tengo pésimas noticias. Antes de que comiencen las arrierías y los tradicionales desfiles, quiero que se vayan pensando en esto, y es que los peajes en Colombia están incrementando su precio, especialmente esas concesiones privadas que ayer criticaban el aumento del salario mínimo, pero que hoy están subiendo hasta el 50% en sus casetas. Y muy seguramente, para el caso de Manizales y el departamento de Caldas con la concesión Autopistas del Café, podría pasar algo similar. Hemos estado comunicándonos con el concesionario para que nos aclaren cuánto van a subir los peajes, y como no hemos tenido respuesta, yo les quiero contar qué ha pasado en otras regiones del país. El aumento autorizado por el Ministerio del Transporte es del 9.28% dividido en 3 fases. Y está pasando que en muchas concesiones del país hay un incremento descarado, sin justificación, que obedecen a algunos acuerditos hechos por debajo de la mesa en años pasados por presidentes amigos. Por ejemplo, tome nota, en Antioquia el peaje Cisneros subió un 65%, pasando de 18.000 pesos a 29.800. El peaje de Aburrá aumentó de 20.900 a 29.200.
El último casito en Carmen de Bolívar, un peaje, pasó de 10.600 pesos a 17.500 pesos. Y hay muchos otros casos de concesiones privadas en todo el territorio nacional. Señoras y señores, la concesión Autopistas del Café también se prepara para hacer este aumento. No les basta con tenernos 4 peajes de los 7 que tienen en todo el eje cafetero, sino que ahora seguramente vamos a tener que pagar aún más por este incremento. Por eso, aprovechando que la concesión vence en el año 2027, le hemos insistido al gobierno nacional la eliminación de 3 peajes, Las Pavas, San Bernardo y Santágueda. Este y el próximo año debe ser el año para el departamento de Caldas en materia de no más peajes. Y lo seguiremos haciendo de manera contundente en las calles. Nos preparamos para nuevamente en febrero, a partir de febrero, salir a recoger nuestras firmas de la causa ciudadana No Más Peaje. Ojo para que denunciemos este incremento. Vengo escuchando un gran revuelo estos días en las redes sociales por el incremento de las tarifas de los peajes acá en Colombia. Muchos de estos uribistas lo hacen con desconocimiento. Bien dice un dicho: el desconocimiento de la verdad te hace esclavo de la mentira. Como ellos no son agilosos para investigar el tema, simplemente lo que hacen es atacar y culpar al presidente Gustavo Petro. Los he escuchado hablar bajo el desconocimiento sobre los peajes acá en Colombia. No les hablo como si yo fuera la experta, pero yo sí me tomo la tarea, cada vez que sucede algo en este gobierno, de investigar el por qué se hace o el por qué el presidente Gustavo Petro toma ciertas decisiones. Resulta que el año pasado, cuando el presidente quiso congelar las tarifas de los peajes acá en Colombia, le cayó esta entidad, la Contraloría, en donde le dijo lo siguiente: si no suben las tarifas de los peajes en Colombia, gobierno tendría que pagar 1 billón de pesos. El ente de control señaló que los recursos que no entren por este concepto serán asumidos por todos los colombianos. En pocas palabras, le dijeron: presidente Gustavo Petro, o usted deja de insistir en el congelamiento de las tarifas de los peajes, o se va a llevar su buena demanda. Y ese dinero tendrán que pagarlo los colombianos, porque el presidente Gustavo Petro no va a pagar 1 billón de pesos. A los uribistas se les olvidó que hace muchísimos años atrás, en el gobierno de la ultraderecha, le entregaron este negocio a ciertas familias acá en Colombia, para que se beneficiaran de los peajes que se recogen o de los dineros que se recogen por medio de los peajes acá en nuestro país. Fue un contrato a largo plazo, por muchísimos años, en donde quedó firmado y decretado de que estos peajes serían privatizados por estas familias. Estos peajes no les pertenece al presidente Gustavo Petro, tampoco le pertenece al Estado, le pertenece a ciertos grupos de familias, el cual fueron quienes privatizaron obviamente este tema de los peajes. A los uribistas se les olvidó que en este contrato quedó escrito que si no se hace el incremento anual según la inflación del momento, pues el Estado tendría que pagar una billonaria suma como indemnización. Así que yo invito a estos personajes que atacan al presidente Gustavo Petro, deduzco yo que desconociendo el tema, que se detengan un momento e investiguen el por qué los peajes fueron privatizados, bajo el gobierno de quién, y el por qué los peajes tienen que subir anualmente.